Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. La verdad que gracias a la Escuela Judicial, un placer poder compartir con ustedes algunas ideas. Espero que la fuerza me acompañe en la versión de Star Wars, dado el lado oscuro llamado COVID ya llegó. Entonces estoy ahora esperando que la fuerza me acompañe. Pero bueno, en realidad lo que quiero es conversar con ustedes algunas ideas, porque yo creo que, y sobre todo en el ámbito laboral, especialmente en el ámbito laboral, el derecho enfrenta un reto enorme cuando pretende trabajar el conflicto laboral. Esto quiere decir fundamentalmente que el conflicto laboral tiene ciertas características que dificultan el papel del derecho como un modelo de trabajo para resolver los conflictos laborales. Y lo que yo quería en esta charla, un poco intercambiar con ustedes, que es lo que más me interesa, era precisamente señalar estos puntos que hacen al conflicto laboral algo peculiar a la vez que complejo y que ponen en jaque a la posibilidad de un derecho laboral, de un juez laboral, de un tribunal laboral que logre ayudar a resolver la conflictividad. Como me imagino que muchos de los que nos escuchan vienen de o tienen incorporado una lógica de pensamiento exclusivamente jurídico, de análisis jurídico, quisiera, si me lo permiten, dar un pequeño recorrido para llegar a donde quiero llegar, que tiene que ver con algunas cuestiones referidas a qué llamamos conflicto, a qué llamamos conflicto laboral, qué elementos conforman el conflicto y qué le pasa cuando conforman el conflicto laboral. Lo primero que me gustaría es comenzar señalando una noción de conflicto que es de la que quiero hablar y desde la que quiero hablar. Me han escuchado algunos, quizás de ustedes, sostener varias veces que a lo largo de la historia ha habido como tres grandes maneras de definir lo que un conflicto es. Ha habido una manera de pensar el conflicto que hablaba del conflicto como un fenómeno intrapersonal. Un conflicto es el choque, la confrontación entre estados mentales de una persona. Cuando yo quiero hacer algo o deseo hacer algo, pero creo que no debo hacerlo, digo tengo un conflicto conmigo mismo. Usamos esa noción de conflicto para hablar de situaciones confrontativas individuales. No necesito a nadie más para tener un conflicto. No es esa la noción de conflicto que me interesa, porque no creo que sea esa la noción de conflicto que al derecho le interesa. Al derecho no le interesa una noción de conflictos vinculada a los estados mentales, porque el derecho no pretende regular estados mentales. Sería sorprendente un derecho encaminado a regular que es obligatorio, prohibido, permitido pensar de una manera determinada, por ejemplo. Así que no es esa la noción de conflicto que a nosotros nos va a interesar en esta breve charla. La segunda piensa el conflicto como un fenómeno social. Y social quiere decir aquí algo que algunos autores han puesto de manifiesto de la siguiente manera. Decimos que hay una relación social allí donde hay alguien que oprime a otro y alguien que es oprimido. Ejemplo paradigmático de esta caracterización de lo social fue Karl Marx, el marxismo. Entonces, la idea fundamental es que vivir en sociedad es pertenecer a una de las dos categorías. O soy de los que oprimen o soy de los oprimidos. Esa noción de conflicto social apunta a que el conflicto es precisamente la lucha del oprimido para liberarse del yugo del opresor. El conflicto es el momento en que el oprimido se enfrenta a su opresor. Y la conflictividad es la expresión de la lucha de unos y otros por controlar el poder. Uno para liberarse de la opresión y otros para lograr sostener la opresión frente a los otros, frente a unos. Tampoco es esta la noción de conflicto que yo voy a usar.
Por una razón, fundamentalmente, porque esta noción de conflicto piensa que el conflicto es un fenómeno exclusivamente basado en el poder. El conflicto es el ejercicio del poder. Yo creo que las personas, incluso en el conflicto laboral, como voy a intentar sostener, tenemos conflictos por muchas cosas distintas. No solo por el ejercicio del poder, sino por muchas otras cuestiones que giran en torno a esas interacciones. Por eso no voy a usar la noción de conflicto en el sentido de la lucha por el poder. ¿A qué le estamos llamando conflicto? Bueno, estamos llamando conflicto a una relación entre dos o más personas, cada uno de los cuales, necesitando al otro, percibe que sus objetivos son total o parcialmente incompatibles con los de él. El conflicto es fundamentalmente la expresión de dos características. Uno, la interdependencia, se necesitan mutuamente. Dos, la incompatibilidad. Se necesitan, pero quieren objetivos que son total o parcialmente incompatibles. Si uno lo piensa así, aparece ya la primera cuestión que me parece importante desde el punto de vista de la identificación de la conflictividad en las relaciones laborales. La idea fundamental es que hablar de un conflicto laboral es hablar de una situación de interdependencia por objetivos que son total o parcialmente incompatibles entre las personas que están conflictuando. Cualquier idea de conflicto laboral que ustedes tengan va a requerir identificar estos dos espacios. Se necesitan mutuamente, pero si uno consigue lo que quiere, el otro no conseguirá lo que él quiere. Y si el otro consigue lo que quiere, el primero no lo conseguirá. Así que la conflictividad laboral se expresa en una relación de interdependencia por objetivos parcialmente incompatibles. Hay dos cosas que me gustaría señalar aquí. La primera, sea cual sea la interacción laboral, empresario-trabajador como paradigmático referencia de lo que es una relación laboral, sea cual sea esa relación laboral, si hay un conflicto, implica la interdependencia. Lo primero que uno tiene que entender es que la existencia de la conflictividad es la manifestación de la interdependencia de los sujetos. O dicho de otra manera, allí donde un trabajador no necesita un empresario o un empresario no necesita un trabajador, no hay posibilidad de construir una relación conflictiva. El conflicto es, en principio, la expresión de la interdependencia mutua. Y este es un punto que a veces se olvida cuando pensamos en las interacciones conflictivas. Es decir, cuando pensamos en cómo opera el conflicto en una interacción entre partes. Lo primero que debemos no perder de vista, y eso los conciliadores, los mediadores, los facilitadores sobre los que vuelvo luego, los procesos restaurativos, lo primero que ponen acento en esa cuestión es en la idea de que la existencia de un conflicto laboral es el reconocimiento de una interdependencia mutua, de una interdependencia de ambas partes. Si no hubiese interdependencia, no habría conflictividad. Ahora, se necesitan mutuamente. El problema es que en algún espacio de esa interdependencia surgen objetivos o intereses que son total o parcialmente incompatibles entre ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera estamos asignando unos objetivos, unos intereses, no es lo mismo, luego volveré sobre esa distinción, a las partes, y en esa asignación lo que uno quiere, el trabajador, es total o parcialmente incompatible con lo que el otro quiere, el
contratador, el contractuante, el, no sé cómo lo dirán ustedes, cualquiera de las condiciones conceptuales que ustedes usen. Por un lado, los dos se necesitan, pero por el otro lado, esa interdependencia se expresa en una situación de incompatibilidad parcial de la persona contratada, la persona que conforma la relación laboral desde el lado del contrato laboral y la persona contratada. Entonces, desde esta perspectiva, yo tengo estas dos características, la incompatibilidad y la interdependencia. Pero quiero insistir sobre esa cuestión, la curiosa manía que tenemos en el derecho de poner el acento en lo incompatible y no en la interdependencia. Es tan importante reconocer el tema de la incompatibilidad en la relación laboral como el tema de la interdependencia en la relación laboral. La necesidad mutua de uno frente a otro. Ahora, cuando el derecho surge, lo que busca el derecho laboral, es de alguna manera enfrentar, conformar, parametrizar de alguna forma el conflicto para dotarlo de una respuesta. Lo que el derecho hace, el derecho laboral, el derecho de familia, el derecho penal, es definir cuáles son las características que concurriendo en situación determinada, en un contexto determinado, cuáles son las características que de alguna manera deben darse para que el derecho tenga algo que decir. Y esto significa algo importante, y es que el derecho legislador elige cuáles son las características a tener en cuenta y cuáles son las características que no deben tenerse en cuenta a los efectos de entender la aplicación del derecho. Eso es lo que yo he dado en llamar la diferencia entre el caso jurídico y el conflicto. La diferencia entre un conflicto y un caso jurídico, la diferencia entre un conflicto laboral y un caso jurídico del ámbito laboral, es que el caso jurídico del ámbito laboral resulta de un legislador que ha seleccionado de entre todas las propiedades posibles de un caso, algunas como relevantes, y ha ignorado otras dejándolas fuera del espacio normativo. Entonces, lo que hace el caso jurídico es una reducción de la conflictividad que tenemos. Cuando nosotros hablamos en nuestra vida cotidiana de conflictos, cuando nosotros miramos nuestra conflictividad tiene un desarrollo que va mucho más allá de aquello que el derecho recepta. El derecho lo que hace es receptar algunas características e ignorar otras. Por ejemplo, el legislador probablemente decidió, debate que existe hoy, y volveré sobre él, decidió que para establecer la prerrogativa, supongamos, alguien se preguntó bajo qué condiciones es posible la procedencia de un despido. Y el legislador dijo, para evitar que esto termine mal, lo mejor que yo puedo hacer es crear una norma que regule precisamente cuáles son esas condiciones. ¿Qué hizo el legislador? Seleccionó del conjunto de propiedades definitorias de supuestos conflictos por despido la concurrencia de ciertas características. Y dijo, cuando se dé la característica 1, 2, 3 y 4, el despido es procedente. En cualquier otro caso, el despido no es procedente. Y asignó consecuencias a esa selección y a esa identificación de posibilidades. Esto hasta aquí no está mal. El problema fundamental es que el legislador, para poder hacer eso, dejó fuera ciertas características. Incluyó en las normas otras.
O dicho de otra manera, creó un caso jurídico que se llama despido procedente sobre la base de la concurrencia de ciertas características, pero ignorando otras características. Por ejemplo, hoy lo sabemos porque hoy lo discutimos. Y en algunos países, yo diría que alguna vez he dicho medio en broma, medio en serio, que mis amigos de derecho laboral, profesores de derecho laboral, van a tener problemas para seguir dando la asignatura en algunos países, porque el golpe al derecho laboral en Europa, por ejemplo, ha sido muy duro desde el punto de vista de algunos de los debates tradicionales del derecho laboral. Pero precisamente ese es un punto interesante, y es que cuando el legislador vio el conflicto entre alguien que te contrata y te despide y alguien que es despedido y entonces toma la decisión de que bajo ciertas condiciones ese despido es procedente o ese despido es improcedente, cuando hace eso, eligió ciertas características. Pero la vida, la realidad, los conflictos no son estáticos. Los conflictos evolucionan, cambian, se transforman. Y eso hace que hoy discutamos en qué medida tiene sentido o no, por ejemplo, incorporar la procedencia o no del despido de una propiedad jurídicamente hasta ahora en muchos países irrelevante que tiene que ver con la viabilidad de la empresa y la evolución del mercado. Entonces, una propiedad que históricamente no formaba parte del caso jurídico, pero sí del conflicto. El empresario decía, pero yo no te puedo seguir sosteniendo y encima pagándote si te despido, si no tengo con qué pagarte. Y el trabajador le decía, oiga, pero a mí cómo me va a meter en este lío. Yo vengo trabajando en esta empresa. No me puede echar porque a usted le apetezca. Y el empresario decía, no, no es porque me apetece, es porque no tengo viabilidad en la empresa. Ese conflicto no tenía una recepción en el caso jurídico, porque no había una propiedad jurídicamente relevante que dijese que la viabilidad del despido, la procedencia del despido o improcedencia del despido, estuviese atado a la propiedad de la viabilidad de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que asistimos hoy en el ámbito, por ejemplo, del derecho laboral en muchos espacios? Bueno, a dos cuestiones muy interesantes. Un mercado que es cada vez más complejo, un mercado en sentido amplio, cada vez más difícil, un mercado laboral que cada vez tiene un mayor nivel de complejidad. Las propiedades relevantes para entender el legislador cuándo debe regularse un despido como procedente o como improcedente, cada vez son más complejas. Y esto tiene que ver con una cuestión que yo suelo señalar a mis alumnos. Nuestras relaciones son cada vez más complejas. Las relaciones de hace 20, 30, 40 años entre las personas eran un tipo de relación. Nuestras relaciones de hoy son bien distintas. Las relaciones de hoy son, las relaciones conflictivas de hoy también, son muchísimo más complejas que lo que eran los conflictos de hace 30, 40 o 50 años atrás. Esa complejidad hace que el derecho tenga problemas importantes para elegir bien cuáles son las propiedades o no. ¿Es importante o no para identificar el despido, la procedencia del despido de un trabajador, la evolución de una empresa? Yo diría que hace 50 años era una pregunta bastante absurda. Hoy es una pregunta que se hace mucha gente y es un debate importante. Entonces, ¿qué es lo que modificó? ¿Qué se modificó? ¿La norma? No. El derecho no. El derecho se modifica porque la conflictividad laboral se ha complejizado de tal manera que el derecho no puede sobrevivir ignorándola. No puede sobrevivir de espalda a ese conflicto laboral. Necesita el legislador captar las nuevas características, definir las nuevas características. Ni hablar de la modificación del ámbito laboral con el teletrabajo. Ni hablar de lo que significa las tipologías de conflictos. Por ejemplo,
las tipologías de conflictos laborales que vamos a tener en los próximos años, que ya empiezan a surgir hoy, el legislador no los pudo prever. No hay caso jurídico que capte la transformación que supone el modo laboral en el que se van a desempeñar los trabajadores en los próximos años. Y eso significa que cambia el derecho, sí, si quiere seguir regulando el conflicto. Porque los conflictos laborales de los próximos años en un contexto de trabajo no presencial no tienen nada que ver. Por ejemplo, en la Argentina ahora hay un debate importante que supongo que se da en muchos lugares, y es que no hay posibilidad de sostener, por ejemplo, muchas industrias, porque, digamos, la afectación por el COVID está generando realmente un desmembramiento de los sistemas de producción. No hay trabajadores que puedan ir a trabajar por COVID. ¿Y eso qué significa? La necesidad de repensar al derecho laboral. ¿Por qué? Porque el conflicto laboral no tiene nada que ver con el conflicto de hace 30, 40 o 50 años. No se parece en nada. No se parece en nada el conflicto laboral de una persona que trabaja en su casa, que la broma que yo le hago siempre a mis estudiantes, digamos, el accidente in itinere este ya lo podemos empezar a eliminar del vocabulario. Ese no entra a examen o entra como las preguntas aquellas del siglo pasado, pero el cambio de la conflictividad laboral va a ser realmente sorprendente. Y lo que quiero señalar con esto es que, y este es el punto que a mí me parece más importante, no podemos trabajar con las mismas estructuras mentales conceptuales del derecho laboral del siglo pasado para las relaciones laborales del siglo que viene, de este siglo. No podemos. El impacto de la desaparición de la presencialidad, y yo abro un paréntesis, yo creo que esto vino para quedarse. No es que cuando no es que cuando se vaya el COVID vamos a volver a fojas cero. No creo que eso vaya a ocurrir. Creo que hemos aprendido un modelo de relaciones laborales que es absolutamente insospechado. En realidad creo, según leí una vez un informe, que se calculaba que este modelo de trabajo y de relaciones se daría 25 años más adelante. Pero todo el COVID, todo lo que es la pandemia, lo ha adelantado 25 años. Ahora, el conflicto laboral en un contexto de no presencialidad obliga a un replanteamiento de los casos jurídicos laborales. No solo un toque nada más, es algo mucho más profundo que simplemente usar los mismos conceptos con una misma lógica. No sé si han visto ustedes un famoso anuncio alemán donde un papá y una hija están cocinando en su casa y el papá está cortando verduras y la hija está lavando los platos. Y la hija le pregunta al papá lo siguiente: papá, ¿cómo te va la tablet que te regalamos al principio de año? Y el papá dice: espectacular. Y ahí la cámara lo enfoca y está cortando las verduras sobre la tablet de Apple. Entonces, él está cortando, entonces la limpia, lo corta, lo pone en el lavavajillas y la hija está anonadada. Bueno, mi argumento es que la transformación de la conflictividad laboral en un contexto de relaciones laborales basadas en la propiedad de la no presencialidad no va a requerir un mero aderezo pequeño en el derecho laboral. Va a requerir un cambio mucho más profundo en la manera en que pensamos el derecho laboral, porque los casos jurídicos son distintos, ya que el conflicto va a ser terriblemente diferente. Terriblemente diferente. Así que esa es la primera idea que quiero señalar.
si el conflicto es una relación de interdependencia por objetivos incompatibles, la no presencialidad y la nueva construcción de las relaciones laborales va a generar la aparición de un conjunto de conflictos laborales que no habíamos sospechado ni habíamos visto hasta ahora, lo cual le implica al derecho un replanteamiento de la casuística jurídico-laboral sobre la que pretende operar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna cuestión, algún planteamiento sobre esta primera afirmación? Están muteadas. Dicen que hay dos frases que ahora están de moda. Siga ese taxi y están muteadas. Sí, una de las dos. Vale, vale. Sí, perdón, yo acá platicando en grande. Pues sí, Raúl, fíjate que hay algunas preguntas que ya se han generado y que el buen Josué, que tenemos aquí presente, nos está apoyando siempre al día. Muchas gracias, Josué. Ni siquiera te pude dar las gracias ni saludar esta tarde porque Raúl entró con todo. No, bueno, Ni siquiera me dejaste presentarte, pero bueno, creo que no necesitas presentación porque quiero que sepan que Raúl Calvo Soler es, como dijo Paola, mediadora en Facebook, es un referente internacional en materia en lo que es los conflictos, ¿no? Es una de las personas que han abordado este tema de muchísimas áreas. Continuando con estas preguntas, Raúl, pregunta uno, dice, ¿cuál conflicto laboral es más riesgoso para el trabajador? ¿El del trabajo presencial, el trabajo a distancia o home office? bueno, ahí hay dos, digamos, diría dos cosas, a ver, como para, déjeme que avance un poquito para intentar explicar alguna cuestión. Pero la pregunta es, depende de en dónde ponga usted el foco. Hay ciertas características, en mi opinión, de la conflictividad laboral en un trabajo presencial que son más complejas y hay ciertas características de la conflictividad laboral en un trabajo no presencial que son más complejas. Entonces, yo creo, por ejemplo, a ver, pondré un ejemplo para que, aunque ahora vuelvo sobre eso, vamos a hacer un poquito de mapping, de mapeo. Una de las cosas, yo no sé si a ustedes le pasan, pero una de las cosas que yo he descubierto con el trabajo no presencial es que el tiempo disponible entre una cosa, una tarea, otra tarea, desapareció. El tiempo de, por ejemplo, pongo un ejemplo en mi actividad, ¿no? El tiempo que yo tardaba en dirigirme de un aula a dar una clase a otra aula a dar una clase, ese tiempo desapareció. Transitamos de una actividad a otra a una velocidad inusitada, inusitada. Y eso es como que te come una cuestión fundamental desde el punto de vista de la conflictividad. Y es, yo creo, ahora volveré sobre eso, que los conflictos, lo diré de esta forma, los conflictos laborales en el ámbito no presencial tienen un fuerte componente de desgaste en el espacio de la intangibilidad. Es decir, no de pérdida de sueldo, no de pérdida de remuneración, no tiene por qué estar ahí. Sí en la recomposición. Y eso que veníamos con la idea de recomponer el vínculo laboral y el vínculo familiar, digamos, darle a un sentido a esto. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener realmente un golpazo enorme. Pero merece la pena, insisto sobre todo, este es un punto que me parece importante, merece la pena no perder de vista que la conflictividad laboral en el espacio no presencial, el mapping de la conflictividad laboral en el espacio no presencial, detona un conflicto que es distinto a los conflictos que estamos acostumbrados en el ámbito presencial. Genera conflictos que son diferentes. Y vamos a tener que aprender, vamos a tener que aprender a pensarlos de una manera diferente.
Esto es lo que quiero ahora volver sobre ello. Pero como veo que hay un montón de preguntas, dediquemos un ratito a contestar y después sigo. Vamos con la siguiente. Dice, ¿considera usted que los sindicatos tendrán que cambiar la forma de realizar las negociaciones de los contagios colectivos dentro del escenario del trabajo, perdón, contratos colectivos dentro del escenario del trabajo en casa? Bueno, la negociación colectiva es un elemento clave del que yo quería hablar luego, porque tiene una característica, la conflictividad. En la Argentina ahora, no solo en Argentina, en muchos países hay un debate acerca de si tiene sentido seguir sosteniendo una negociación colectiva y no una negociación por empresa, no una negociación por sectores, sino por empresas. ¿Por qué? Bueno, según algunos, por la particularidad y peculiaridad de las empresas en cada uno de esos espacios. La negociación colectiva tiene un problema muy importante y plantea un problema muy importante, como la plantea cualquier negociación que tiene sujetos colectivos en juego. Y es la diversidad de intereses que acaban siendo en el fondo, diría, ignorados. Es decir, la negociación colectiva funciona en una lógica donde además los intereses que al final se negocian son los intereses promedio, para decirlo de esta manera. La negociación colectiva no tiene un espacio de conflictividad individual. No busca el conflicto de cada uno de los sujetos que componen ese actor colectivo. Cuando yo negocio contra o con un actor colectivo, no es lo mismo negociar con un actor colectivo que negociar con cada uno de los sujetos que conforman un actor colectivo. No es lo mismo. Lo que yo veo, lo que yo visualizo, es que la respuesta a la pregunta que usted me hace apunta en realidad, para poder contestar esa pregunta, a otra pregunta, que es la que a mí me parece más interesante, y es si la no presencialidad en realidad genera una individualización de la conflictividad laboral. Es decir, si el trabajo no presencial acaba haciendo relevantes las particularidades, las características particulares de cada trabajador, lo cual es y hace más difícil la negociación colectiva. Entonces, la pregunta interesante a estudiar, en mi opinión, es en qué medida la no presencialidad genera una particularización de los conflictos laborales. Usted y yo estamos dentro de la misma empresa, pero como trabajamos cada uno en nuestra casa, los problemas que cada uno de nosotros tiene, los conflictos que cada uno de nosotros tiene, se particularizan. Entonces la pregunta es, ¿cómo y para qué vamos a sostener? No tengo una respuesta porque merece un estudio más detallado, esto está empezando, vamos a sostener la idea de una negociación colectiva. La negociación colectiva funciona fundamentalmente, hasta donde alcanzan mis lecturas, por dos razones. La primera, porque el colectivo evita, de alguna manera, la explotación negocial particularizada. Digamos, la mejor manera como decía Sun Tzu, divide y vencerás. Entonces, una buena manera de reducir el poder del otro lado de la mesa de negociación es que no negocien por todo un colectivo, sino que negocien por un sector de ellos. Pero también tenía una razón de ser, y es la existencia de intereses colectivos. La negociación colectiva parte de un principio, y es que el conflicto de todo ese sector colectivo es común al sector colectivo. Así que cuando nos sentamos a negociar en un sector y negociamos un conflicto colectivo, negociamos colectivamente porque asumimos la existencia de intereses colectivos. Insisto, mi argumento es, y esta es la pregunta, perdón que conteste una pregunta con otra pregunta, pero es lo que creo que merece la pena investigar, la no presencialidad supone una particularización de los conflictos laborales de los trabajadores.
elimina lo colectivo, pone en discusión la existencia de problemáticas y conflictividades colectivas. Este es el punto que me parece que una teoría del conflicto laboral, el análisis del conflicto laboral, debería encarar desde ese punto de vista. Bien. Pues nos dejas una reflexión realmente interesante y la verdad es que para todo el sistema, la implementación del sistema laboral oral que está por incorporarse aquí en el estado de Jalisco en el próximo mes de mayo y que da como consecuencia el generar este tipo de actualizaciones y este tipo de prácticas para poder estar actualizados, pero el invitar a esta reflexión y a muchas más es lo que nos mueve y es de agradecerse. Muchas gracias. Eh, Hay una pregunta aquí, ¿podría ser un conflicto laboral las personas que no quieren presentarse por considerarse vulnerables? ¿No quieren presentarse al puesto de trabajo? Ajá, sí, porque aquí se dieron protocolos en donde decía que como si eras una persona vulnerable, no era necesario que te presentaras a trabajar. Eso como una protección al trabajador. Pero bueno, ya después de un tiempo, pues ya luego mucha gente ya no quería regresar, o sea, estábamos muy cómodos en casa. Pero hay gente que dice, bueno, yo todavía soy una persona vulnerable, me puedo contagiar y sabemos que las personas que tienen ciertas enfermedades, pues son las que desafortunadamente pueden estar como más sensibles a contraer esto y caer de manera fatal. Pero ahorita creo que la derivación de este Omicron que nos trae a todos locos, igual y no tiene hasta ahorita, según lo que... No hay nada escrito. A final de cuentas te puedes morir hasta de un dolor de uña enterrada, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este caso con estas personas que se rehúsan a regresar al trabajo, aludiendo que son personas vulnerables? A ver, O sea, ¿puede ser un conflicto laboral? ¿Puede llegar a ser un conflicto laboral? veamos, demos un pasito para atrás, porque me parece lo interesante, vuelvo, a mí no me interesa tanto, yo creo que aquí ya han hablado gente que sabe mucho más que yo sobre normas, sentencias, tribunales de derecho laboral. Yo lo que puedo hablar es de conflictividad en el ámbito laboral como un espacio distinto al debate jurídico dentro del ámbito laboral. Pero me interesa esa pregunta. Cuando uno analiza un conflicto, uno tiene 8 elementos que debe tener en cuenta en un conflicto. Hay 8 elementos que uno debe prestar atención para entender un conflicto. Sea, alguno me ha escuchado decir, yo todo lo que sé de conflictos lo he aprendido de mi esposa, de mi hijo y de mi suegra, y no en ese orden. Así que todo lo que sé ha sido ir poniendo. Ya les digo a mis alumnos, no sé si les servirá para algo el mapping, al menos para que tengan un divorcio más tranquilo, digamos, ya que no, a lo mejor no les sirve para otra cosa, les servirá para eso. Pero mapeemos un poco esto para poder contestar esa pregunta. Hay 8 elementos, permítanme que dé una vueltita. El primer elemento son los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos de un conflicto? Fíjense una cuestión interesante. Cuando el conflicto es no presencial, cuando la relación laboral es no presencial y el conflicto es no presencial, el conjunto de sujetos implicados en una conflictividad laboral se expande. Por ejemplo, las compañías que proveen Internet. Para un trabajador que empieza a desarrollar su actividad fuera de la presencialidad, le aparece otro sujeto en la conflictividad que es la empresa con la que contrata Internet, porque pasa a ser un elemento clave de su práctica profesional. Pero la primera pregunta interesante es, ¿quiénes son los sujetos de un conflicto? Esa es la primera gran pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que quieren los sujetos en un conflicto y cómo pretenden conseguirlo? La tercera pregunta es si se reconocen mutuamente los sujetos en un conflicto. Es lo que se denomina, Entelman lo denominaba, el profe lo denominaba falta de conciencia.
me parece una mala traducción, yo lo llamaría un problema de falta de legitimación o de reconocimiento. La cuarta es, ¿cuáles son los recursos con los que cuentan unos y otros en ese contexto? ¿Con qué recursos cuentan para conseguir sus objetivos, sus intereses en ese contexto? El quinto tiene que ver con la cuestión de cómo juegan las emociones en esa relación conflictiva. ¿Tienen un papel relevante? ¿No tienen un papel relevante? ¿Es importante lo emocional? ¿No es importante lo emocional? El sexto es el tipo de relación. ¿Cómo se relacionan? ¿Es esporádica? ¿Es una relación sostenida? ¿Es una relación que aparece y desaparece? ¿Es una relación que se va a sostener en el tiempo? Bueno, ¿cómo es esa relación? El séptimo es desde el punto de vista de coaliciones. Aquí no viene mucho al caso, pero bueno, algo que tiene que ver con quién se puede juntar con quién en este conflicto. Y el octavo, yo lo he dejado para el último exprofeso, es lo que se ha dado en llamar el frame, el conjunto de prejuicios, presupuestos y paradigmas que hay en una interacción conflictiva. Yo creo que no sorprendo a nadie si yo afirmo que, a diferencia de muchos otros espacios jurídicos, en el ámbito del derecho laboral se asume la existencia de una relación esencialmente asimétrica de poder y establecida sobre la base de un conjunto de paradigmas. ¿Cuál es el conflicto? No estoy hablando del derecho, estoy hablando de la conflictividad. ¿Cuáles son esos paradigmas? Bien, el paradigma fundamental, el prejuicio fundamental del trabajador es que el empresario lo explota. Y el prejuicio fundamental del empresario es que el trabajador no se juega nada y es un vago. Es una caricaturización de los prejuicios y del frame en la interacción. Cuando el derecho laboral regula seguro con estas dos lógicas. Regula teniendo en cuenta la fuerte asimetría de poder. Por eso no permite que en las negociaciones, digamos, no sé si alguna vez alguien lo contó, pero lo digo, no tiene sentido la mediación en el ámbito laboral. Tiene sentido la conciliación en el ámbito laboral, por una razón muy obvia, por la asimetría de poder de las partes en la interacción. Entonces, el conciliador, a diferencia del mediador, define el espacio de la interacción conflictiva. El conciliador, cosa que el mediador no puede hacer, el conciliador dice, mire usted, esto lo pueden discutir, esto ni se les ocurra. De esto pueden hablarlo, esto ni lo piensen. Por eso una técnica fundamental en el ámbito de la conciliación se llama técnica de texto único, cosa que no puede darse en una mediación, que es que cuando el conciliador dice, bueno, a ver, les pongo encima de la mesa este texto como una posible solución al conflicto que ustedes tienen. Discutanlo. Eso es así porque el legislador, porque el mundo del derecho laboral, a diferencia de lo que pasa en otros espacios, tiene el presupuesto de la asimetría. La asimetría entre el contratante y el contratado. La asimetría de los recursos de poder entre el empresario y el trabajador. Ahora, también tiene el legislador la fuerte carga de una conflictividad que tiene un fuerte componente de prejuicio, de presupuesto, de paradigma, de frame, para entender cómo se miran unos y otros, contratantes y contratados, en el espacio de su conflictividad laboral. Cuando el legislador regula el tema, o cuando discutimos sobre el tema de qué pasa con los que vinieron y no vinieron, fueron y no fueron, están o no están, el prejuicio aparece. Y el prejuicio aparece, en mi opinión, en las dos líneas. El prejuicio aparece para el empresario que sostiene
que esto de los no vulnerables ha sido un cheque en blanco para que los trabajadores que no quieren trabajar no vengan a trabajar, y los trabajadores que dicen, sí, hombre, me voy yo a comer todo el riesgo de enfermarme y morirme simplemente para que tú saques los beneficios pertinentes en tu empresa. Pero es un discurso construido en un espacio de frames, de prejuicios, de presupuestos, de paradigmas. Un ejemplo, es el ejemplo paradigmático. Hay una cosa en negociación que se llaman discursos distorsivos. Los discursos distorsivos es cuando la gente, por ejemplo, en una empresa familiar, cuando fallece el papá y están discutiendo la herencia, discurso distorsivo es cuando aparece el tema de a quién quería más papá. Se llaman distorsivos. ¿Por qué? Porque aparecen siempre, más allá de si son verdad o no son verdad, y distorsionan el tema real del conflicto. Bueno, en el conflicto laboral, la concurrencia de los prejuicios, de los presupuestos y de los paradigmas tiene un fuerte componente de discurso distorsivo. Hay mucho de discurso distorsivo en el ámbito laboral. Mucho. Y yo creo que otro tema importante para pensar es en qué medida la no presencialidad, el trabajo, en qué medida el conflicto laboral por relaciones laborales no presenciales va a tener más o menos carga distorsiva en estos discursos. Porque una de las cosas que va a desaparecer es la inmediatez. La inmediatez de la relación colectiva. Todos vamos a ser trabajadores, pero no nos vamos a ver todos los días yendo a trabajar a la oficina. Y cada uno va a trabajar en un contexto, casi diría, semi de aislamiento. Entonces la pregunta interesante es, ¿cuánto de ese prejuicio, de ese presupuesto, de ese paradigma del conflicto laboral se va a sostener? Y por último, solo una cosita más para la siguiente pregunta. Lo de la oralidad. A mí me hace mucha gracia lo de la oralidad, con todo mi cariño y mi amor. Porque yo, haciendo amigos en en el último congreso de Derecho Procesal en la Argentina, tuvieron la amabilidad de invitarme, no creo que lo vuelvan a hacer, a dar la charla de cierre. Y a mí se me ocurrió, tengo muchos amigos, grandes amigos, pero se me ocurrió decir lo siguiente: ¿para qué quieren la oralidad con un juez sordo y dos abogados que hacen callar a sus clientes? ¿Para qué quieren la oralidad? Y alguien dijo, porque es todo más rápido. Bueno, le propuse, dicten una norma que dice, ninguna demanda será mayor a 2 páginas y ninguna sentencia tendrá más de 3 páginas. Se acabó. ¿Quieren rapidez? Ahí lo tienen. La oralidad es interesante porque debería permitir la aparición de las peculiaridades de la conflictividad. Pero eso es un problema porque nuestros jueces en general, yo estuve ahora en Guadalajara dando un curso para jueces, no saben tomar audiencias. No saben lograr que en la audiencia se exprese no el caso, sino el conflicto. Y caso, insisto sobre esto, me parece importante. El caso jurídico laboral es una cosa, es lo que dice el derecho. El conflicto laboral es lo que nos pasa en nuestras relaciones laborales, aun cuando su señoría o el legislador en su vida lo haya visto o lo haya escuchado. Eso es nuestra conflictividad. Porque hace el conflicto, por ejemplo, pongo un ejemplo, hace al despido a cierto tipo de despidos, al conflicto laboral por despido, tiene un fuerte componente, en muchos casos, emocional. Un fuerte componente emocional. Esto no es solo que me cambian mi lugar de trabajo o terminan mi relación laboral. Esto tiene que ver con un fuerte mandato personal, familiar. Así que el despido como conflicto tiene un fuerte componente emocional, Ahora, el legislador nunca dijo, allí donde concurra la emocionalidad en el despido,
De verdad, el legislador ni lo entendió ni le pareció relevante. Y esto es importante, porque yo creo que pasa algo que en el ámbito laboral ocurre, pero el problema es que ocurre en todos los espacios. Dos personas entran en los tribunales con un conflicto y salen con el mismo conflicto, pero con una sentencia. Y esto es dramático. Y yo creo firmemente que en el ámbito laboral esto ocurre con una... El ámbito laboral fue el primero en darse cuenta de la necesidad de incorporar mecanismos que permitiesen dar cuenta de otros espacios. La conciliación. Entendió rápidamente ese problema. Ahora, la cuestión fundamental es si esto está funcionando con la solvencia suficiente como para que el conflicto se resuelva y no solo el caso jurídico. Porque tenemos mucho caso jurídico laboral resuelto que en realidad no resuelve el conflicto que las partes tienen. Y las partes tienen un problemón entre manos. Cuando su señoría dictamina la improcedencia del despido y la reincorporación del trabajador, no saben el lío en que ha metido a la producción de la empresa. Y ahora eso, sin más, con una sentencia, es un problemón entre manos. Bueno, alguna cuestión, sigamos, si hay preguntas, vi que salían un montón, así que me parece más interesante. Un gusto. Pasaré a dar lectura a la siguiente pregunta. Dice, respecto al teletrabajo, ¿considera que la relación entre patrón y trabajador será más compleja? ¿O qué opina de esto? Sí, yo creo que la relación va a ser mucho más compleja. Creo que la complejidad... A ver, permítanme que lo diga desde mi convicción personal de que las personas, cuando se ven y hablan, tienen una mayor posibilidad de resolver sus conflictos. Lo pondré de esta manera para primero entender. ¿Ustedes creen que los mails, los WhatsApp, los Facebook, los Twitter, los Instagram han generado un mayor volumen de conflictividad entre las personas? Para mí la respuesta es sí. Para mí la respuesta es que tenemos mucho más volumen de conflictos. Además, conflictos totalmente diferentes a los que teníamos. Solo hace falta mirar a los chicos de hoy. Los chicos de hoy tienen conflictos que para nosotros eran insospechados. No, ya no me hablo con Juancito. Juancito vive en la otra punta del planeta Tierra. No, yo ya no me hablo con él. ¿Y qué pasó? Y me puso un no me gusta. Y dije, bueno, cualquiera diría. Los que estamos acostumbrados a entrar en la discoteca y que nos pongan el no me gusta, pues tampoco nos parecía muy grave. Pero todo cambió. Y eso lo complejiza enormemente. La falta, sobre todo para culturas como la nuestra, como la latina. De verdad, ¿qué es lo que más echan de menos? El abrazo, el toqueteo, el contacto. Eso es terrible para nosotros. Para los ingleses, para los norteamericanos, incluso los orientales, estos no han perdido nada. Nosotros hemos perdido un criterio, un canal de comunicación excepcional, excepcional, que tenía que ver con el contacto con el otro. Y entonces, si uno lo piensa desde ese lugar, aparecen dos cuestiones. La primera es que el teletrabajo redunda en contra del asentamiento de relaciones entre los trabajadores que operan en su práctica cotidiana laboral y que antes se veían, hablaban, se tocaban, se saludaban. Así que, desde un punto de vista, hay una merma de la cohesión de los trabajadores. Desde un punto de vista, creo que eso va a pasar. Porque va a ser cada uno en su casa, cada uno con sus cosas, cada uno con su espacio. Yo veo cómo trabajan los chicos
hoy tengo varios sobrinos que trabajan para Amazon, que trabajan por Internet, etcétera, etcétera, o para Mercado Libre. No conocen a las personas con las que trabajan. No saben cómo son, quiénes son. No saben nada. Y eso afecta a la cohesión. Y este es un punto importante porque sistemas colectivos de baja cohesión tienden a tener un mayor volumen de conflictividad. Esto por un lado. Y por el otro lado, en mi opinión, el problema más grave que tenemos es la cuestión referida a que, de alguna manera, la no presencialidad detona conflictos muy particularizados. El problema que tengo yo en mi trabajo, antes yo tenía que ir a la fábrica tal, y o iba a la mesa y trabajaba en mi mesa tal, y mi compañero venía a la mesa tal. Bueno, ahora es cada uno en un lugar, y esto significa que el conjunto de características va a ser terriblemente variado, terriblemente disímil, terriblemente diferenciador. Así que yo creo que ahí hay dos problemas importantes de las relaciones laborales. Creo que la baja cohesión del grupo es un problema que afecta al tema de lo colectivo, porque nos separa, porque nos individualiza, porque nos hace ver nuestra conflictividad. De alguna manera no nos permite empatizar con nuestros compañeros tan fácilmente. Y por el otro lado, diversifica la conflictividad disponible, la conflictividad laboral disponible. La amplía, porque el conjunto de características disponibles realmente empieza a ser enorme, enorme. Fíjense, pongo un dato para que se visualice esto. Yo he dicho antes que el espacio laboral es esencialmente un espacio pensado desde una lógica de asimetrías. Todo el derecho laboral es un derecho que regula una relación asimétrica, cosa que no pasa en otros espacios, en mercantil, en comercial. No hay un pensamiento desde el punto de vista, ni siquiera antes lo había, por ejemplo, en concursal. Las nuevas legislaciones concursales no hacen esos distingos de esa manera y no parten de una asimetría entre deudor y acreedor. Tienen timing distintos. Hay un tiempo para que hable el deudor y hay un tiempo para que hable el acreedor. Pero no parten de un presupuesto de asimetría. El espacio, en mi opinión, jurídico, donde la asimetría se expresa con mayor claridad es en el espacio laboral. Las legislaciones laborales del mundo no parten de un presupuesto de plano de igualdad entre unos y otros. Ahora, es muy interesante, creo yo, la distinción entre tener poder y tener influencia. Yo en el libro insisto varias veces sobre la necesidad de distinguir entre tener poder y tener influencia. Y le pondré con un ejemplo que me parece bastante clarito como para explicar la distinción, que es el siguiente. No sé cuántas personas nos están escuchando, pero les preguntaría, hace falta que me contesten, es una pregunta reto, es solo para que piensen por un momento los que son padres de adolescentes, los que son hoy padres de adolescentes. Yo creo que alguien me dijo una vez, uno no se recibe de padre y de madre hasta que no educa a un adolescente. Todo lo demás es una preparación para lo que viene cuando aparece el monstruito adolescente en casa. Todo es así. Todo lo anterior es una preparación. Una cosa que uno se pasa la vida, no sé si a ustedes le pasan, a ver si escucharon estas frases. ¿A ti te parece que se puede dejar así un baño? ¿Tú crees que eso es un dormitorio? ¿No te das cuenta que en esta casa vivimos más personas? Nosotros, estos enunciados, los que hemos sido padres de chicos adolescentes y de chicas adolescentes, sabemos que los vamos a repetir hasta la eternidad.
y los diremos una y mil veces, sin que haya una modificación del comportamiento del otro en la interacción. Esto es lo que se denomina poder. El poder es la capacidad que uno tiene de cambiar el comportamiento del otro. La capacidad que uno tiene de modificar el comportamiento del otro. Las relaciones laborales se consideran asimétricas desde el punto de vista del poder porque se considera que una parte tiene más capacidad para modificar el comportamiento de la otra, mientras que ésta tiene muy poca capacidad para modificar el comportamiento de la primera. Por eso se consideran de asimetría de poder. Ahora, como siempre digo, Dios nos dio algo más a los padres, y en esto fue mucho más claro y directo. Nos dio una cosa que se llama influencia. La influencia es la capacidad que uno tiene de lograr, no que el otro cambie su comportamiento, sino la capacidad que uno tiene de lograr que el otro cambie su manera de pensar. No importa si modifica o no el comportamiento. Por ejemplo, volviendo a las relaciones paterno-filiales, yo diría que un padre puede no tener poder, pero puede tener un fuerte componente de influencia. Y esto solo es recalcable en un punto muy importante. Pídanle a Dios estar presente el día que sus hijos le dicen a sus nietos lo mismo que usted les estuvo diciendo a ellos durante un montón de tiempo sin que les prestasen la menor atención. Entonces, no tendremos poder, pero tenemos influencia. Mi argumento es que la relación laboral el conflicto laboral basado en la no presencialidad no solo refuerza las dinámicas de asimetría de poder, sino que pone en jaque las posibilidades de influencia recíproca entre las partes de ese conflicto laboral. Creo que lo que vamos a asistir es una reducción, a una falta de comprensión de quién es el otro, de qué hace el otro y de qué pretende el otro, o de quién es mi compañero, qué hace mi compañero y qué pretende mi compañero. Así que no solo vamos a perder desde este punto de vista, no solo se va a acentuar, en mi opinión, la asimetría de poder por relaciones laborales no presenciales, sino que a la vez va a reducir los niveles de influencia mutua, recíproca, a la hora de avanzar en nuestra conflictividad. Así que creo que el impacto en este sentido va a ser muy, muy importante. Otro punto en el que va a ser clave desde el punto de vista del mapeo es la cuestión de, pregunto, ¿ustedes creen que la no presencialidad va a modificar los niveles de objetivos e intereses del trabajador y los empresarios? Es decir, una de las cosas que yo creo que va a impactar es que vamos a empezar a querer cosas de una manera distinta y vamos a querer cosas distintas. Dentro del contexto de la propia relación laboral, va a haber una transformación importante desde el punto de vista de las pretensiones, desde el punto de vista de los intereses y desde el punto de vista de los objetivos dentro de nuestra relación laboral. Y eso, de nuevo, es porque la no presencialidad impacta generando conflictos totalmente innovadores, totalmente diferentes. Entonces, yo creo firmemente que vamos a asistir a un aislamiento individualizado, una dificultad del sostenimiento de las relaciones en el grupo de trabajadores y con la parte contratante, y va a haber una modificación real de las pretensiones que tienen trabajador y empresario en el contexto de una relación laboral. Yo creo que vamos a empezar a querer cosas que hasta ahora no eran pretendibles o no eran pensables, digamos, o lo era en un sentido distinto, lo era en un sentido distinto. Creo que vamos a empezar a realmente a sentir en carne propia lo que es el drama de la conciliación, por ejemplo, de la vida laboral y de la vida familiar. Y aunque parezca sorprendente, o quizás no tanto,
creo que eso va a ser aún más impactante de lo que ha sido hasta ahora, a pesar de que vamos a estar trabajando en casa. O precisamente porque vamos a estar trabajando en casa. Creo que de alguna manera lo que es esa combinación va a ser realmente mucho más complicada de manejar, más compleja de manejar. Porque, miren, yo lo pienso así, sobre todo los que ya hace mucho tiempo que trabajamos en casa. Cuando uno trabaja fuera, congeniar la vida laboral y la vida familiar tiene que ver con la posibilidad de darse el tiempo para volver a casa. La vida familiar se constituye en el hecho de estar en casa, en el hecho de relacionarme con mis hijos porque estoy en casa, con mi esposa porque estoy en casa. Ahora, cuando yo trabajo desde casa, la idea de congeniar la vida laboral con la familiar no se detona en el hecho de que vuelvo a casa, porque ya estoy en casa. Así que vamos a tener un tema para definir cómo se congenia esa vida laboral, familiar y laboral para el que no sale de casa. Alguna de esas mandamos a nuestros hijos y a esposas, a nuestros maridos, esposas, hijos fuera y los vamos a ver en otro lugar, no sé. Pero vamos a tener que repensar ese espacio. Y ese es un conflicto distinto. Es un conflicto que tiene un espacio distinto. Sí. Vi que había un montón de preguntas, así que... Sí, y bueno, lo interesante es que a la hora de estar en estas preguntas se van contestando un montón, ¿no? Es interesante. Maestro, ¿cómo lograr la adaptación de las nuevas reglas para afrontar los nuevos conflictos laborales? Pues ahorita lo que estás mencionando. Hay un mensaje acá que dice, se prevé que dentro de 30 años existirán más de 60 empleos que actualmente no existen, nuevos empleos, nuevas condiciones laborales. Sí, yo diría dos cosas. La mera existencia de nuevos empleos no supone la existencia de nuevos conflictos. Nuevos conflictos ya los tenemos. Porque el problema, lo que vamos a tener son nuevas dinámicas laborales, pero no tengo tan claro, digamos, del hecho de que yo me dedique a ser profesor de universidad y otro se dedique a ser abogado, aún no significa que nuestras conflictividades son distintas. El conflicto tiene que ver con cómo contestamos a esos 8 elementos. Lo que habrá que ver es en qué medida esos nuevos puestos de trabajo, hay un famoso ranking de la probabilidad de desaparición de determinados trabajos, en que usted puede averiguar cuál es la probabilidad de que los abogados desaparezcan, cuál es la probabilidad de que los médicos tienen rankeado cuáles son los que tienen de más a menos probabilidad de desaparecer. Pero lo que sí me parece relevante es la cuestión referida a que la aparición de los nuevos trabajos, si viene acompañado de nuevas dinámicas, como es el tema de la no presencialidad u otros espacios, por ejemplo, no es lo mismo la conflictividad que genera un trabajo donde hay una interacción entre personas para desarrollar el trabajo, que los trabajos donde la interacción entre personas no existe porque el trabajo se hace interactuando con una máquina. Yo tengo amigos que trabajan reprogramando en tiempo real para Amazon, reprogramando en tiempo real para Amazon en determinados programas. Nunca tienen una persona del otro lado. Ahora, ¿tienen conflictos? Por supuesto tienen conflictos. No con la máquina, tienen conflictos tienen conflictos laborales. Entonces, yo creo que eso. Y el otro punto es un punto que me parece importante, es que la no presencialidad es un factor, pero la no presencialidad tiene una consecuencia más, y es la universalización de los puestos de trabajo. Una persona en Argentina puede estar trabajando, si es no presencial, para una universidad en Sebastopol. Entonces, no es solo la no presencialidad favorece la cuestión referida a la deslocación, en algún sentido deslocación del puesto de trabajo. No es que yo trabajo en la fábrica que está a la vuelta de mi casa.
¿no? Yo trabajo para una universidad que está en otro país, para una empresa que está en otro país. Y eso también es disruptivo para el modelo clásico de conflictividad. Juan tiene un conflicto con la empresa en la que trabaja a 2 cuadras de donde vive. Y eso también es terriblemente disruptivo. Porque la conflictividad en esos espacios es absolutamente diferente. Fíjense, le pongo un dato que me parece que, aunque creo que hay algo que está cambiando en este sentido, ¿no? Y es que yo tengo compañeros que son programadores y trabajan para Amazon en Estados Unidos, pero ellos viven en España, en Estados Unidos, en Brasil, y trabajan para Estados Unidos. Claro, la cultura de la relación laboral en la que ellos están es bien distinta a la cultura de la relación personal a la que ellos pertenecen. Antes, la cultura de la relación laboral y la cultura de la relación personal más o menos venían armadas, porque uno nacía, vivía y moría a 2 kilómetros de la redonda y además trabajaba a 2 kilómetros de la redonda. Hoy tenemos chicos educados en una cultura que desarrollan su práctica laboral en culturas totalmente disímiles. Y eso, de nuevo, es detonante de modelos de conflictividad absolutamente innovadores, novedosos, que nosotros veremos con el tiempo cómo funcionan. Quizás las generaciones futuras tienen de alguna manera esto resuelto, cosa que a nosotros no nos pasa. Porque que los chicos hoy tienen relaciones con gente a la que no han visto en su vida, de culturas en la que no han visto jamás. Tienen una apertura mental. Yo tiendo a decir que el futuro es y tiene mentalidad femenina. No sé si han visto ese humorista norteamericano que dice que hay 2 tipos, que el cerebro del varón y el cerebro de la mujer funcionan de manera distinta, porque son distintos. El cerebro del varón es un conjunto de cajas donde en cada caja hay un tema y solo un tema. Y jamás en una caja se mezclan los temas. Estamos hablando de un tema, es un tema. Estamos hablando de un tema, es un tema. El cerebro de una mujer es un conjunto de cables todos interconectados, porque todo tema se conecta con cualquier otro tema. Bueno, yo tiendo a pensar que el futuro es femenino porque el futuro es terriblemente interconectado. Esto que nosotros, donde fuimos educados en un pasado de pensamiento masculino, yo nazco aquí, yo me formo aquí, yo trabajo aquí, yo hago esto, y esta es mi cultura laboral, y esta es mi cultura personal, y esta es mi cultura familiar, y todo es coherente porque entra en la misma lógica, yo creo que ese es el pasado. Creo que los cerebros de nuestros jóvenes son cerebros terriblemente dúctiles desde el punto de vista de la diversidad cultural, personal, familiar, laboral. Van a estar acostumbrados a trabajar en empresas que tienen culturas que no tienen nada que ver con lo que hacen cuando bajan la pantalla de la computadora y salen allí a la casa a hablar con su mamá, su papá o su amigo. Y eso genera, de nuevo, una profunda diversidad. Una profunda diversidad. Sí, adelante. Muchas gracias. Daré lectura a otra pregunta. Dicen, sí se adelantaron las circunstancias 25 años en cuanto al trabajo no presencial. Quiere decir que necesariamente el derecho laboral lo toma por sorpresa y habrá que irse modificando en el camino. ¿Qué sería lo primero que habría que cambiar en lo práctico, aparte del paradigma mental? Bueno, yo diría 2 cosas. Una, entender mejor la complejidad y diversidad del conflicto laboral del futuro. La complejidad y diversidad del conflicto laboral. Un derecho laboral que estereotipe, como hasta ahora hizo, las tipologías conflictivas laborales, está condenado a fracasar, porque aquí lo que vamos a tener es como el concepto de familia.
¿Quién es el guapo que le pone una definición a la noción de familia hoy? A ver, ¿quién? ¿Cuál ha sido la primer cambio en derecho a familia? No intentar definir familia, punto. No entren ahí porque es una locura. ¿Por qué? Porque las relaciones familiares se han complejizado, diversificado y modificado a tal velocidad que hoy no tiene sentido. A ver, llamamos familia a la concurrencia de un varón y una mujer. No tiene ningún sentido. Ninguno. ¿Qué hizo el derecho a familia? No intentar definir familia. De hecho, les reto, tomen cualquier manual de derecho a familia y comienza así. Dada la dificultad que existe para definir familia. Listo, chao, ya estamos. Pues bueno, prepárense, porque yo estoy convencido que vamos a tener, dado la dificultad que existe para definir relaciones laborales. Listo, chao. Vamos a tener una variedad enorme. Así que lo primero, necesitamos un derecho laboral mucho más ágil, mucho más dúctil. La segunda cosa es que yo creo que el derecho laboral no le ha sacado todo el jugo a las posibilidades de resolver los conflictos a través de espacios dialogados, de intercambio, de desarrollo realmente en serio. Yo creo que el derecho laboral no le sacó todo el jugo a la conciliación laboral, por ejemplo. No se lo sacó. Creo, básicamente porque no entendió el papel del conciliador, creo yo. No entendió el papel del conciliador y acabó convirtiendo a los conciliadores en meros mediadores, error garrafal, cuando el conciliador le dice a las partes, bueno, ¿de qué quieren discutir? No, flaco, eso es un mediador, tú no eres un mediador. Un conciliador no le dice a las partes de qué quieren discutir. Eso es mediación. Y dos, o se convierten en mediadores o se convierten en jueces. Lo único que vamos a discutir aquí es esto. Bueno, eso tampoco es un conciliador. El conciliador no ha sabido sacar todo el partido a las posibilidades. De hecho, yo di una charla ahora en Guadalajara para conciliadores, donde les insistía sobre la necesidad de encontrar su espacio como conciliadores, como profesionales de la conciliación. Un conciliador no es un mediador y un conciliador no es un juez. Y tiene que encontrar el espacio a mitad de camino entre estos dos lugares. Así que yo creo que esas son las dos grandes retos. Uno, entender la explosión de conflictividades laborales. Y dos, comprender que dada esa explosión de conflictividades laborales, va a ser muy difícil sostener simplemente el derecho laboral y el proceso judicial laboral como un mecanismo unívoco para ayudar a resolver esos conflictos. Va a tener que potenciarse realmente el desarrollo de espacios mucho más potentes de trabajo para trabajar esa diversidad de la conflictividad laboral. Bien. Daré lectura a la siguiente pregunta. Dice, doctor, ¿considera usted que la no presencialidad en el trabajo está generando nuevos y más conflictos entre los factores de la producción? Sí, sí, claramente. No solo nuevos y más conflictos, sino, digamos, conflictos nuevos, diferentes, con una lógica diferente y conflictos que no son parametrizables con el derecho laboral del siglo pasado. Miren, hay que distinguir, en mi opinión, entre un problema de eficiencia y un problema de eficacia. Todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene que ver con un problema de eficiencia. ¿Cómo logramos que el derecho laboral ayude a resolver mejor los conflictos laborales? Mi argumento es que lo que se viene es un problema de eficacia. Esto es, ¿cómo ayudamos a que el derecho laboral logre resolver los conflictos laborales? No mejor, sino que logre resolverlos. Porque si el derecho laboral opera en la misma lógica, con los mismos principios, con las mismas dinámicas con las que ha venido hasta ahora operando, el derecho laboral va a quedar totalmente descuadrado frente a una conflictividad laboral que cada vez va a ser más amplia, más compleja, más diversa y más cambiante.
y este es un punto muy importante. Vamos a sacar una ley y no la habremos promulgado y ya nos habremos dado cuenta que la ley está anticuada. Porque ya cambió la realidad. La velocidad de cambio que va a proveerse en el ámbito laboral, a mí me parece que va a ser excepcional. Entre otras cosas, imaginen, antes de decidir si yo aceptaba un puesto de trabajo a 100 kilómetros, era un problema. Ahora elegir con la no presencialidad, cambiarme a un trabajo a 100 kilómetros, ¿por qué es un problema? Si yo no voy a ir. Miren si cambia todo. Entonces, la diversificación, la transformación constante va a ser enorme. Otro tema importantísimo. Dentro de la no presencialidad, pongo otro ejemplo para que vean la velocidad que va a imprimir al ámbito de las relaciones laborales la no presencialidad. Si hace 3 años les hubiesen dicho que íbamos a estar haciendo esto, ustedes hubiesen dicho están todos locos. Si alguien hubiese puesto una película donde todos empezamos a dar clases a través de esto, si alguien le hubiese preguntado, hacemos un Zoom, ponemos un Meet, no, vamos por el Webex, si hubiésemos hace 3 años, alguien nos hubiese dicho, le pasa algo. Este individuo le pasa algo, no calcula bien. ¿Se imaginan todo lo que nos queda por ver de transformación tecnológica y el impacto de lo tecnológico en lo que es una relación laboral no presencial? El impacto va a ser enorme, porque yo antes llegaba a mi oficina y me ponía, es verdad, la tecnología me afectaba, pero yo estaba ahí y no se requería más que eso. Hoy es todo un tema, porque yo no estoy, porque se me quiere ver, porque tiene que haber reuniones, porque nos tenemos que ver todos, porque es necesario hacerlo. Miren, pongo otro ejemplo, que no es de relaciones laborales, pero que muestra esta cuestión. Yo soy profesor en una universidad no presencial, hace muchos años. Probablemente la número 1 o una de las universidades número 1 en el mundo especializada en clases no presenciales. Bien, esa universidad tiene un gran desarrollo tecnológico desde el punto de vista de la actividad del alumno y de la formación del alumno, pero los exámenes eran presenciales. Ahora la universidad tiene un problema grave y es que no puede hacer exámenes presenciales durante la pandemia. Bueno, ha creado todo un sistema innovador para poder tomar examen de manera no presencial. Así que el alumno, mientras está haciendo su examen escrito, está frente a una pantalla. La pantalla, cada 3 segundos, le toma una foto y un audio. Así que si hay alguien que le está hablando, queda grabado, y si hay alguien, o él no está, o él se mueve, o aparece otro, el programa le dice al que está corrigiendo, al que va a corregir, hay una probabilidad de plagio, o hay una incorrección. Bueno, todo eso transforma. Entonces, ¿cuáles son los conflictos? Bueno, ahora tenemos conflictos que antes eran insospechados. Que si yo lo que hice fue ir al baño, que si yo en realidad me moví porque se me cayó una cosa y por eso no salí en la foto, que si mi hermano pequeño se metió en medio, pero yo le había dicho que no, el hermano pequeño mide 1,90 m. Entonces, esos conflictos antes no existían. Bienvenidos al mundo de la nueva conflictividad no presencial. Lo mismo va a pasar en el ámbito laboral. No me cabe ninguna duda. Y eso requiere, insisto sobre esto, un replanteamiento de la manera en que pensamos el derecho laboral, desde sus bases. No vamos a poder sostener las mismas cosas tan fácilmente. Bien. ¿Quieres que continuemos, ¿Okay? Raúl? Sí. Avancemos un Porque poquito más. hay muchas preguntas y Muchísimo. comentarios. Dice, una de las desventajas de trabajar en casa es que no hay un horario de trabajo y a cualquier hora te solicitan. Y eso es algo muy recurrente, ¿no? Somos 24/7, ya nos hemos vuelto así como todo terreno y es complicado.
Ahora dicen, ¿qué pasa con el consentimiento informado y la función de conciliador en el derecho laboral? Te leo algunas preguntas para que tú vayas ahí tomando ideas. El éxito del conciliador laboral será el mismo que en lo privado, porque el conciliador tiene de su lado la fuerza coercitiva del Estado para llevarlos a la mesa. Otra persona dice, es claro que los conflictos en las relaciones laborales ahora son conflictos intrafamiliares. ¿Considera usted que esto difícilmente podrá impactar por su origen a la legislación laboral? Por lo tanto, no se podrá resolver bajo la óptica laboral. Otra pregunta, en el trabajo por medio de plataforma, ¿el planteamiento y la gestión de conflicto laboral obliga a resolverlo bajo una perspectiva legal diferente a la actual o es posible resolverla con los mismos elementos que tradicionalmente se han aplicado? Por ejemplo, la laboralidad en esa relación jurídica. Otra, No, maestra, bueno, si quieres seguimos porque son un sí, montón. vemos esas tres. Perdón, No, me no, emocioné. no, el COVID me come la memoria, así que voy poco a poco. A mí también. Eh, tres cosas. La primera, yo creo que respecto al tema de la conciliación, a ver, el conciliador tiene el poder del Estado para atraer a las partes, pero hasta ahí el conciliador no tiene nada, o solo tiene algo si realmente logra que en ese espacio aparezca el conflicto laboral, no el caso jurídico laboral, sino el conflicto laboral. Ahí hace la diferencia. Si él logra que en ese espacio la conflictividad aparezca entre las partes, porque muchas veces lo que ocurre es que esa conflictividad no aparece. Entonces yo creo que el conciliador tiene la ventaja del poder para atraerlos, pero muchas veces le falta la ductilidad y diversidad de herramientas para lograr crear dinámicas que ayuden a las partes a resolver el conflicto laboral. No olviden, al menos quiero dejarles esto, yo lo publiqué en un libro que se titula Donde la justicia no llega. Una cosa es el caso jurídico y otra cosa es el conflicto que las partes tienen. Una cosa es resolver el conflicto, el caso jurídico laboral, procedencia o improcedencia del despido, si había o no relación laboral, lo que ustedes quieran, y otra es la conflictividad subyacente a esa relación laboral, a ese caso jurídico laboral. El conciliador debería permitir, en mi opinión, que aflore el conflicto laboral y no solo el caso jurídico laboral. Dos, me parece muy interesante esto, es verdad, la conflictividad laboral como conflictividad intrafamiliar. Esto me parece que efectivamente ahí tenemos un tema. Ahí va a haber un tema que es dramático. Un tema que yo creo que va a generar un tener que replantear cosas. Insisto, digamos, antes se trataba de volver a casa. Antes la pregunta era, ¿cuándo vuelvo a casa para compaginar mi vida laboral con mi vida familiar? De esto se trataba. Con lo no presencial, esa frase no tiene sentido, porque yo no me he movido de casa. Ahora, si tengo que estar, si empiezo a ser alguien constantemente disponible en cualquier contexto, entonces esa conexión es un problema. Y ahí aparece otro tema, y es, para ver la otra cara de esta moneda, uno puede resolver esto fijando pautas horarias de trabajo. Pero la no presencialidad no es demasiado buena para el tema de fijar pautas. Me explico. Hay un punto, y es que la no presencialidad funciona mejor con trabajos basados en resultados y objetivos que en horarios. La no presencialidad tiene mejor dinámica en una lógica de trabajo basado en objetivos y en objetivos a conseguir que en una cuestión de pautas horarias. Yo trabajo de 7 a 8, sí, pero oiga, usted no lo está consiguiendo. Y esto va a generar una conflictividad acerca de
la eficiencia del horario de trabajo en lo no presencial. Antes estábamos todos en la universidad. Yo estaba en mi despacho, en mi universidad, de tal hora a tal hora. Bien, ahora estoy en casa. Y ahora la pregunta interesante es, ¿mi contrato es por tareas o por horario? Pareciera que la no presencialidad tiene una mejor lógica para poder funcionar en una cuestión de por tareas y no por horarios. Pero tiene esa contraparte. Si yo opero por tareas, entonces empiezo a tener no límites. Empiezo a no tener límites de la cantidad de tiempo que tengo que estar disponible. Todo eso es un nuevo replanteamiento acerca de la pregunta de cómo compaginamos vida familiar y vida laboral. Y cómo evitamos que el conflicto laboral, lo tomo, me parece muy interesante, se convierta en un conflicto intrafamiliar. Por último, yo creo que, ¿no? Digamos, yo creo que los principios laborales vamos a tener que replantearlos. Nosotros ahora sacamos un libro con el profesor Jorge Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y con José María Salgado, vicepresidente, y un servidor, que se llama El proceso articulado. Básicamente es un libro que habla del proceso judicial, en nuestra opinión, del futuro. Si un juez, abogado, crecido y formado en el sistema adversarial, mirase en el pasado lo que era el sistema inquisitorial, por ejemplo, que su señoría no tenía por qué dictar, sentencia de culpabilidad o inocencia, porque podía, se llamaba absolver la instancia, que el que instruía podía juzgar, porque no había prejuzgamiento, no era un tema importante, que el papel del juez no era proteger los derechos de las partes, sino que apareciese la verdad. Si un adversarial de hoy mirase el sistema inquisitorial de entonces, diría, qué pedazos de bestias, qué brutos eran. Bien, nosotros estamos convencidos que dentro de 40 años mirarán al sistema adversarial y dirán, qué pedazos de bestias, qué brutos. ¿Y por qué van a decir esto? Pues van a decirlo por varias razones. Y estas son las que intentamos explicar. La primera, en mi opinión, porque no es necesario. Nosotros hemos sido educados en un contexto donde creemos que la única manera de resolver un conflicto es en un proceso judicial que es adversarial, confrontativo, litigante, digamos, enfrentador. Este es el proceso para el que hemos sido preparados. Hemos aprendido a vivir en un proceso judicial basado en estos conceptos. Nosotros creemos que los conflictos del futuro van a requerir una perspectiva cooperativa, colaborativa, composicional. No confrontativa, adversarial, contradictoria. No va a ser cuando dentro de 40 años alguien diga, ¿tú sabes que pensaban que la mejor manera de defender a su cliente es echar toda la mierda contra la otra parte? Yo creo que dentro de 40 años van a decir, ¡qué bestias! ¡Qué pedazos de bestias! Yo creo que eso es lo que va a cambiar. Y otra cosa que va a cambiar, entre muchas otras que nosotros explicamos en el libro, es la cuestión fundamental de que no va a ser un objetivo del proceso, no va a ser el objetivo del juez dictar sentencia. Aparece un concepto que es el concepto del case management, que es un juez que gestiona la problemática en el proceso. No un juez que se queda mirando al fracaso de la interacción entre las partes para dictar sentencia. O un juez al que todo el mundo le pide, dicte usted sentencia, dicte usted sentencia. No. Yo creo que el juez que del futuro es un juez que lo que va a intentar no es dictar sentencia, es que las partes puedan encontrar dentro del proceso respuestas a los conflictos que ellos tienen. Así que, en ese sentido,
el cambio es fundamental. Lo es, en mi opinión, desde el punto de vista de una lógica sustantiva, y esto va a significar una modificación de los principios laborales, tanto como una modificación desde una lógica procesal. Es verdad que lo que nosotros estamos haciendo aún es lo mismo que este señor alemán hacía con la tablet, usarla como una tabla para cortar verduras. O sea, usamos los mismos principios del siglo pasado para darle sentido a las problemáticas del presente. Pero eso no va a durar mucho. Esto es lo que yo creo. Porque como la diversidad de la conflictividad está en profunda expansión en el ámbito laboral, pues no va a tardar mucho en que apelar a los principios laborales del pasado no sirva para encontrar una respuesta a las problemáticas del presente. Así que yo creo que el cambio va a ser un cambio sustantivo y procesal fundamental. Bien, preguntan, maestro, ¿cuántas instancias tiene un juicio laboral en Argentina? Pues mire, yo no soy un especialista en derecho laboral argentino, entre otras cosas porque yo estudié derecho en España. eh, pero la verdad no tengo, claro, a lo mejor hay alguien que puede contestar esa pregunta. Lo que sí les puedo asegurar es que en general, y espero que si hay algún argentino me va a corregir, en general, en el derecho laboral, la pauta que rige el derecho laboral argentino es el colapso total del sistema. El colapso del sistema. No sé si en sus países ocurre. Colapso quiere decir tiempos insostenibles, espacios probatorios insostenibles, dinámicas de crecimiento conflictivo insostenible. Miren, una de las cosas que le pasa al conflicto laboral es que tiene una ratio de escalada enorme en el proceso laboral. Les hago una pregunta, ustedes son especialistas. Las partes, después de transitar el proceso laboral, el conflicto con el que ¿salen peor parados de lo que entraron o mejor? Mi argumento es que el conflicto empeora durante un proceso laboral. El conflicto laboral, haya o no sentencia, empeora durante el proceso. Empeora. Y eso lo hace enormemente complejo. Y esto no es solo un problema de tiempos, ojo con esto. Yo vuelvo a repetir. Para mí el problema no es solo un problema de eficiencia del sistema. Yo creo que si tuviésemos un proceso jurídico laboral más rápido, más barato, aún tendríamos el gran problema. Y es que no es eficaz. No logra ayudar a las partes a resolver el conflicto con el que llegaron a ese tribunal. Y eso es eficacia. Así que yo creo que la gran pregunta no es sobre la eficiencia del sistema laboral, es sobre la eficacia del sistema laboral como modelo de mejora de las relaciones laborales en las interacciones. Además, recuerden que en general hablo, en Latinoamérica hay dos espacios a los que estamos muy acostumbrados, que son, porque estamos muy acostumbrados a dinámicas de crisis. Y esos son el impacto en el ámbito laboral y en el impacto en el ámbito concursal. Es bastante característico este impacto. Yo he tenido recientemente la oportunidad, contratado por el juez en el concurso preventivo más importante de la historia de la Argentina, de participar, porque su señoría dijo, mire, si yo dejo que esto fluya conforme a las leyes concursales, esto termina en una quiebra. Una quiebra no es solo que los acreedores no cobran, es el desmantelamiento de la fuente de subsistencia de familias enteras. Y estamos hablando de la tercera empresa más importante de corredora de granos de la Argentina. Un concurso de 1.500 millones de dólares, de un pasivo verificado y 2.000 y pico de acreedores. Entonces, el juez, ¿qué dijo? Miren, un concurso no es solo una cuestión sobre la deuda.
sobre el pago de la deuda. Un concurso también es un tema sobre la afectación a las relaciones laborales. El impacto que tiene la quiebra de esta empresa es miles de familias destruidas. Entonces, ¿qué dijo el juez? Yo quiero intentar crear un espacio distinto. Así que creamos un espacio restaurativo para poder generar dinámicas de conversación, de charla, de diálogo entre acreedores, deudores, trabajadores, fuera de una lógica concursal confrontativa. Porque ese es el drama. El derecho adversarial en el concurso, en lo laboral, no está pensado para lograr que cada una de las partes escuche a la otra a la vez que expresa su manera de verlo. No, está pensado para que se enfrenten, confronten, se nieguen mutuamente y después decidir quién tiene razón y quién está equivocado. Como dijo un viejo profesor, el proceso judicial, también en el ámbito laboral, se convierte en una dinámica de suma cero. El que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo. Bien. Raúl, quisiera, primero, híjole, me apena mucho porque sé que van a ser las 10 de la noche allá. Estaba luego pensando, dije, bueno, ¿está en España o está en Argentina? Porque entonces sí estaría peor la cosa, ¿no? Pero, y sé el problema por el que estamos ahorita atravesando de salud, pero quisiera, si es que nos puedes comentar los libros que tienes, que sabemos que tienes varios, ¿en dónde se pueden adquirir? Pues soy Aquí muy en malo para México, eso. ¿sabes de aquí en México se puede, No, o por pero Amazon, algunas plataformas que tengas? bueno, yo tengo la enorme suerte que muchos de mis libros se agotan. Esto, la verdad que tengo muchas gracias porque, bueno, eso se da. Pero Gedisa tiene muy buena distribución en México. Ajá. Y el libro de mapeo está en Gedisa, así es que se puede, yo calculo, se puede conseguir. Y el de Donde llega la justicia también está en Gedisa. El de Justicia Restaurativa está en otra editorial que se llama NET. Y después, bueno, he publicado muchos artículos sobre estos temas. Ah, mira, me están diciendo que en el sótano, la librería El Sótano, para quienes viven aquí en Guadalajara, ahí por Avenida Guadalupe. Gracias, Elsa, ella ya nos está aquí mencionando. Y bueno, ahora sí que podemos continuar con un par de preguntas. Tú me dices, tú marcas la pauta, yo sé la hora que es y me preocupa porque además... Hagamos un par de preguntitas más, porque yo empiezo a notar la picazón, pero hagamos un par de preguntitas más, me encantaría poder contestarlas, así que me las hacen llegar y en la medida de mis posibilidades, yo con mucho gusto, a través de ustedes, les mando una respuesta para que la tengan. No quiero, yo creo firmemente que eh, es un lujo que alguien te quiera hacer una pregunta. Claro, y Y aquí hay entonces, muchas. Y, no, y preguntas y comentarios y felicitaciones y encantados aquí porque, bueno, la verdad es que este tema, primero, eres muy elocuente, el hablar, tu plática, tu charla es elocuente y entonces, claro que te envuelves, ¿no? Y te metes y además invitas excepto mucho a con la mi suegra y reflexión. con mi esposa, nunca he logrado tener una plática elocuente, digamos. Ahí voy a ver en dónde ha fallado mi estrategia en esos dos personajes. Pero bueno, y conmigo también, debe ser por eso. Bueno, yo conozco una historia de un libro que a lo mejor por ahí empezó, en la dedicatoria, Hay ¿no? varias cuestiones. Una vez me preguntaron, yo pasa que no he tenido oportunidad, pero los que me han escuchado saben que yo pongo muchos ejemplos de mi hijo y de la conflictividad. Y una vez cuando presenté ese libro del mapeo de conflictos, yo creo que esto fue en Argentina o en España, no recuerdo bien, alguien vino y me dijo, yo quiero que me lo firme, y digo, ¿cómo no? Me dijo, no, usted no, su hijo. El que sabe de conflictos es su hijo. Así que entonces tenía que haberlo firmado. Muy bien. Dice, ¿cómo externalizar el conflicto? Y viene un comentario, no puedes hacer uso tan fácil del derecho a la desconexión, efectivamente se crea esa presión de no estar cuando el jefe te necesita. Pues sí, lamentablemente, ¿no? Por eso yo le Otra, he dicho, es muy interesante esa frase, porque eso claro, hace
que la conflictividad tenga mucho que ver con lo intangible. A ver, yo tengo un conflicto tangible. Cuando mi jefe me llama, estoy en la oficina, mi jefe me llama y yo estaba en el baño. Pero como voy a volver a mi oficina, mi jefe me va a ver, me va a llamar. Bueno, eso responde a una lógica de tangibilidad. Cuando uno piensa en el derecho a la desconexión y a la presión de un jefe pendiente de tu trabajo, que él no te está viendo, así que la presión es aún mayor para él y aún mayor para ti, empieza a aparecer lo intangible. ¿Qué es? ¿Qué pensará de mí? ¿Sabrá que estoy trabajando? ¿No puedo perder este puesto? ¿Tiene que saber que yo lo hago? Entonces, esto significa fundamentalmente redoblar el esfuerzo para mostrar que estamos, que somos, que hacemos el trabajo, que merece la pena estar contratados. Y eso hace que la conflictividad tenga una fuerte carga de intangibilidad. La intangibilidad que es lo que hay detrás del derecho a la desconexión, que es la convicción de que yo soy una persona que tengo un horario para trabajar, pero que tengo un horario para estar con mi familia. Y eso es una cuestión que apunta más a una intangibilidad, a una convicción personal, a cómo manejo mi mandato como trabajador. Y lo mismo para el jefe, ¿eh? Porque el jefe tiene otro jefe. Y le va a decir, si no los tienes, ¿cómo sabes que lo hacen? Y yo lo vigilo, bueno. Pues genera una dinámica perversa, compleja, muy compleja. Y un nivel de conflictividad innovadora, nueva, diferente. Así es. Muy bien, muchas gracias. Josué, ¿me ayudas con la pregunta que tenemos? Claro, con gusto. Dice, ¿cuáles pautas visualiza necesarias para realizar la legislación sobre conflictos laborales respecto al ambiente no presencial? Yo creo que fundamentalmente diría, uno, vamos a tener que pensar mejor, insisto, en la particularidad del conflicto laboral frente al conflicto laboral colectivo. Vamos a tener que pensar en las particularidades del conflicto de cada individuo. No es lo mismo Juan Pérez, que trabaja en una oficina, que trabaja en su casa y tiene 3 hijos y una esposa, que Manuel Rodríguez, que trabaja en su casa y está solo. Y esto antes no era no impactaba tanto en el ámbito laboral, porque a fin de cuentas los dos llegaban a la oficina y los dos operaban en el mismo espacio. Hoy van a tener que hacerlo desde un lugar donde realmente el espacio de cada uno de ellos ya no es una oficina común, es un espacio particular. Así que lo primero que yo creo que hay que empezar a entender es que la conflictividad laboral se va a particularizar. Lo segundo que me parece importante que el derecho laboral va a tener que tener en cuenta es la variabilidad de la conflictividad laboral. Tenemos que acostumbrarnos a que van a aparecer cada año regímenes nuevos, sistemas nuevos, programas nuevos, y esto significa conflictos laborales nuevos. La velocidad transformativa de la conflictividad laboral apretaron el acelerador. Claro. Así que mañana crean una plataforma nueva y te plantean conflictos laborales nuevos. Entonces, la velocidad de la transformación tecnológica va a impactar desde el punto de vista de la velocidad de la transformación de la conflictividad laboral. Y eso lo tiene que entender el derecho laboral. Y por último, la ductilidad de las respuestas. Y ahí hay un problema. Si cada uno es un mundo en el derecho laboral y cada uno tiene una respuesta distinta del derecho laboral, y tenemos un problema. Ahora, si cada uno es un mundo y el derecho laboral tiene la misma respuesta para mundos distintos, tenemos otro gran problema. Por eso a mí me gusta decir que vamos a transitar desde un proceso judicial sólido a un proceso judicial líquido, que se acomode a la diversidad y peculiaridad de los conflictos laborales que tiene cada persona en sus relaciones laborales de aquí en adelante.
Híjole, Raúl, fíjate que nos dejas una tarea de reflexión impresionante. Al Poder Judicial es un peso fuerte esto que viene. Es un movimiento tremendo, ya que la implementación de la nueva justicia laboral tiene que ver con desde la implementación de juzgados, la apertura de nuevos juzgados, elección de jueces, que muchos de los que están aquí yo sé que quieren concursar para ser jueces y por eso están en este tipo de actualizaciones, pero pensar y repensar qué de la reforma laboral está o qué le falta, qué tendremos que solicitar para que el legislador implemente ahora, de acuerdo a estas necesidades últimas que se han venido dando a partir de la pandemia que no esperábamos y que detonaron esta nueva forma de trabajo, pues son ahora sí que cosas que habrá que dejar como una tarea muy importante. Aquí hace un momento decían, oye, danos un curso de teletrabajo. Nos están dando más trabajo también, que bueno, se agradece porque estas cosas necesitamos desde el Poder Judicial también hacer un replanteamiento. Así que hoy nos dejas con muchas cosas aquí en el tintero. Yo agradezco el esfuerzo titánico que estás haciendo, porque sé que lo estás haciendo, sé cómo se siente uno, pero aquí estamos y eso es importante y de veras yo valoro mucho. Y quiero además, quiero hacer un comentario, el lujo que tenemos hoy de tenerte con nosotros, de veras es un placer aquí en la Ciudad Judicial del Estado de Jalisco. El Instituto de Justicia Alternativa en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, abrió una de sus salas de mediación y le puso Raúl Calvo Soler en honor a ti porque pues eres todo un referente a nivel internacional en el campo de la mediación y sobre todo el tema del conflicto. Y no sabes qué gusto y cómo apreciamos el que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. De veras lo valoro muchísimo y aparte de ahorita el presidente me manda mensaje, me dice, oye, dile que lo queremos volver a invitar, que lo queremos tener en México nuevamente, que fue un honor haberte saludado ahora en noviembre, en la Semana Jurídica Cultural del Poder Judicial, en donde tuvimos nuevamente la oportunidad de verte y disfrutar estos cursos y estas conferencias que tuviste a bien darnos. Esperemos que las condiciones en todo el mundo mejoren, que este Omicron aquí se quede y ya no vengan otras cosas más, pero que ya por fin podamos estabilizarnos para podernos ver personalmente. Bueno, nada, dos cosas rápidamente. La primera es, yo creo que les felicito porque es muy interesante empezar a pensar cómo va a ser el derecho laboral y cómo van a ser los jueces laborales en el futuro. Porque yo estoy convencido que aún no hemos empezado a entender cuál es el juez que necesitamos. Y esto va a ser un golpazo enorme porque nos va a cambiar todo. Esto por un lado. Por el otro lado, vuelvo a repetir, yo tengo un cariño enorme por México. Sé que hay gente de otros países y nada, algunos conozco, otros no, pero yo tengo un cariño enorme por el pueblo mexicano, por la gente de México, que siempre he encontrado gente realmente maravillosa y como le dije a la maestra, no podía no estar. Así es que en cuanto ella me lo dijo, encantado. Y sí, le pusieron un nombre a la sala de mediación, lo cual me hizo llorar y debo decir, es la primera y única vez en mi vida que no supe qué decir, porque yo no lo sabía hasta que llegué y vi que sacaban el rótulo y aparecía mi nombre, no me lo podía creer. Así es que nada, para mí un placer y encantadísimo. Y sí, las preguntas que no contesté, maestra, por favor, si usted me las hace llegar, con mucho gusto las contestaré porque, insisto, para mí preguntar es todo un lujo. Que te pregunten es todo un lujo. Así es que lo mínimo que uno tiene que hacer es contestar. Por supuesto, te voy a hacer llegar el chat, la copia del chat al Messenger y también te voy a hacer llegar la liga de Facebook en donde está esta conferencia porque ahí hay más preguntas. Incluso Buenísimo. si tienes oportunidad ahí de meterte, con mucho gusto
ahí yo te la hago llegar en un momento más. Encantadísimo, muchas gracias por su amabilidad. Lamento no haber estado al 100% dado a la situación, pero bueno, ha ¡Qué sido... bárbaro! ¿Qué tal si hubieras estado al 100? Dios nos libre aquí. La próxima será presencial con COVID o sin COVID, no importa, Me también lo invitamos. parece. Ahí está. Me parece muy bien. Yo creo que ya es justo y necesario volvernos a ver. Bien, Exacto. pues muchísimas gracias a todos nuevamente, a ti especialmente, Raúl, por hacer este gran esfuerzo, a mi querido Josué por saber también que estás ahí al pie del cañón y pasando preguntas y bueno, contestando aquí en el chat lo que se puede, pasando la liga de asistencia que por aquí ya está. Y bueno, pues a todos agradecerles su presencia. Buena tarde. Chao, chao.